Bueno, bienvenidos a la clase de lingüística. En el día de hoy les voy a explicar el primer capítulo del texto de la semántica de Irene Tambamex. Vamos a empezar. Este primer capítulo la autora divide en dos partes. En la primera parte explica las diferentes maneras de concebir la semántica y en la segunda parte hace un recorrido histórico por las diferentes teorías lingüísticas que atravesaron los finales del siglo XIX y todo el siglo XX y cómo estas teorías lingüísticas influenciaron en el desarrollo de la semántica. Bueno, vamos a ver la primera parte. De acuerdo a la compilación de Tambamex, hay tres maneras de concebir la semántica. La primera y la más común cuando nos preguntan qué es la semántica, vamos a decir, bueno, es el estudio del sentido. ¿De dónde viene esta idea? Bueno, esta primera idea viene de la tradición anglosajona, en donde se estudiaba la palabra, pero en relación con el contexto, el estudio del sentido de lo extralingüístico. Y varios críticos coinciden en denominar a esta tradición o a esta definición como la antisemántica. La segunda idea o la segunda manera de concebir la semántica es como si fuese opuesta a la primera porque tiene que ver con el estudio del sentido de las palabras. Entonces, en este estudio del sentido de las palabras se desarrolla una semántica cuya unidad de análisis es la palabra y por lo tanto es una semántica léxica que deja de lado el contexto, por eso es como diferente a la primera y viene de una tradición europea. La tercera manera de concebir la semántica es como el estudio de las frases, los enunciados. Es una semántica un poco más global o también llamada semántica glotona porque desarrolla desde diferentes puntos de vista, diferentes enfoques, los diferentes niveles de análisis de la frase, el enunciado, el discurso. O sea, abarca los diferentes niveles hasta llegar al nivel del discurso. Entonces tenemos estas tres formas de concebir la semántica: la antisemántica, la semántica léxica y la semántica global o semántica glotona. Con estas tres maneras de ver la semántica o de concebirla de diferente forma, Tambamex quiere dar cuenta de la complejidad del objeto de estudio, de la definición de un objeto único de estudio de la semántica, ¿sí? Hasta aquí entonces la primera parte. Vamos a ver cómo se desarrolla la segunda parte del estudio. En la segunda parte, Irene Tambamex realiza una división del estudio de la semántica en tres periodos. El primer periodo comienza en el año 1883 y va hasta el año 1931. Este es el periodo que ella denomina la semántica evolutiva y se denomina así porque está ligado al desarrollo de la corriente teórica lingüística de la lingüística comparada o de la lingüística evolucionista. El segundo periodo, que comienza en 1931 y va hasta 1963, se denomina periodo mixto porque en este periodo convive la primera semántica, que es la semántica evolutiva, y a esta se suma una semántica léxica de tradición estructural o sistemática. Y el tercer periodo, que va de la década del 60 a la década de los 90, tiene que ver con el desarrollo de teorías lingüísticas y su asociación con las teorías informáticas. Entonces tenemos tres periodos: periodo evolucionista, periodo mixto y periodo de las teorías lingüísticas y empleo de la informática. Bueno, el primer periodo entonces, que comienza en 1883, lo hace con el artículo de Michel Breal denominado Las leyes intelectuales del lenguaje, fragmento de la semántica. Este periodo se desarrolla en un contexto del siglo XIX en donde
estaban en auge las teorías evolucionistas de Darwin y Spencer. Entonces, para comprender los postulados de la semántica en ese periodo hay que tener en cuenta que las ciencias biológicas servían como ciencias pilotos para las otras disciplinas y que lo que se hizo fue de alguna manera calcar esas teorías evolucionistas y adaptarlas al objeto de estudio de la semántica. Por eso los postulados que aparecen en esta primera definición de semántica o de intento de puntualizar el objeto de estudio son las siguientes, ¿no? En primer lugar, que el estudio de la evolución de las significaciones de las lenguas, ¿no? Eso era la semántica. Después, en segundo lugar, que esta evolución está regida por leyes generales. Y en tercer lugar, las leyes deben distinguirse a partir de la observación de los hechos de sentido. Bueno, ¿cómo vemos la influencia del evolucionismo en estos postulados? Bueno, en primer lugar con la idea de evolución, de leyes y también con esta tradición positivista de la observación y el método empirista. Bien, entonces, también en este periodo se desarrolla dos doctrinas, dice Tamamex, dos doctrinas con relación a las ciencias naturales y a las ciencias sociales. Las ciencias naturales que estaban ligadas a la teoría de Darwin y las ciencias sociales un poco más históricas empiezan a desarrollarse a partir de esta corriente evolucionista. Y esto es importante porque los lingüistas lo que hicieron fue, de acuerdo a su afinidad teórica, incluirse o desarrollar sus postulados de acuerdo a las ciencias naturales o a las ciencias sociales. En el caso de Darmstädter unió su estudio a las ciencias naturales y en el caso de Breal y Millet a las ciencias sociales. Y dentro de estos estudios, los que se impusieron en el campo lingüístico fueron los de las ciencias sociales, que fueron los de Breal y de Millet. Si bien este periodo plantea muchas contradicciones, según observa Tamamex, lo importante del periodo es que a partir de los estudios de Breal se dio lugar a la semántica como un campo de estudio autónomo. Y luego, segundo periodo, que es el periodo que comienza en 1931. En 1931 comienza un periodo con los estudios de Jos Trier acerca de los campos semánticos. Y en este periodo se da lugar a un giro en cuanto a las ideas del sentido de las palabras. Las palabras ya no tienen un sentido inherente, sino que tienen un sentido con relación a la función que desempeñan dentro del sistema de la lengua, ¿no? Recordando los postulados saussureanos del valor del signo de acuerdo a su relación con el sistema de la lengua. Y también esta idea de que las palabras no tienen un significado inherente, es decir, no tienen un significado por sí mismas, sino que este significado, como recordamos de las postulaciones de Saussure, de alguna manera la unión del significado y el significante es puramente arbitrario y convencional, no hay una relación natural entre ambos. Entonces eso hay que tener en cuenta. Así que se desarrolla la idea del sentido, empieza a cambiar la mirada en un estudio un poco más sistemático y funcional. En este periodo surgen, y como consecuencia de estas postulaciones, surgen dos teorías que son importantes, una es la teoría de los campos semánticos, como ya dije, y la otra es la teoría del análisis sémico. Estas dos teorías derivan de los postulados saussurianos
pero se diferencian porque la teoría de los campos semánticos tiene un anclaje o tiene un cierre un poco más lingüístico porque está ligado a la formación de relaciones, como bien dice, en un sistema, al ser un campo, es un sistema, digamos, que se caracteriza por sus relaciones dentro de ese sistema. Y el análisis sémico también analiza el sentido de las palabras, pero no se queda solamente en esas relaciones interiores, sino que analiza los efectos de sentido. Entonces podríamos decir que el campo semántico tiene un anclaje un poco más lingüístico y más cerrado, y el análisis sémico está un poco más entrelazado con la semiología, ¿no? Digo semiología porque en realidad tanto los campos semánticos como el análisis sémico están o vienen de la teoría susuriana, por eso semiología y no de la corriente anglosajona de la semiótica persiana. Entonces, nosotros vamos a trabajar los campos semánticos con Coserio y el análisis sémico con Greimas para que se entienda, digamos, en qué momento de nuestro programa están estas corrientes. Y bueno, como sabemos, el estructuralismo no solamente se desarrolló en Europa, sino también en Estados Unidos, con la tradición de Bloomfield, y la particularidad que tenía el estructuralismo en los Estados Unidos es que además estaba asociado a otras ciencias tales como la antropología, la filosofía, la lógica o la matemática. Entonces, tras que la segunda corriente deja de lado el componente extralingüístico, la tercera corriente en algún sentido o en algún aspecto intenta retomar ese contenido extralingüístico, porque la segunda corriente es un poco más estructural y se centra solamente en los elementos de la lengua y cómo esos elementos generan sentido. Entonces, en la tercera corriente podemos dividir, de acuerdo a Tamamex, en tres partes. La primera es la semántica formal, que es con la tradición chomskiana. La segunda es las estructuras semánticas y cognitivas, o sea, la asociación de la semántica con ciencias cognitivas. Y la tercera tiene que ver con el impacto de las situaciones de comunicación e interpretación de los enunciados. Y aquí esta tercera corriente se desarrolla la relación de lo textual con lo extraverbal o lo verbal con lo extraverbal, y tiene que ver con el desarrollo de la pragmática. Entonces, la primera corriente, que es la corriente formal, que se desarrolla entre el año 1963 a 1982, y en el medio hay una influencia del cambio de la teoría chomskiana en 1970. Aquí se empieza a dar lugar a esta corriente, que también tiene una tradición anglosajona, empieza a dar lugar a la sintaxis, al sentido, a la relación de la semántica, pero en relación con la sintaxis y cómo esa sintaxis, a partir de esa sintaxis se generan sentidos. Es el desarrollo de una lingüística un poco más cerrada, porque se va separando de las demás ciencias. O sea, esta lingüística anglosajona que venía de asociarse con la antropología, con la filosofía, con la semiótica, empieza a ser más formal y encerrarse sobre sí misma, buscando un objeto inmanente, podríamos decirlo así. Entonces, algunas de las características de esta semántica formal son
se deja de lado los estudios diacrónicos, es decir, esa semántica evolutiva que venía se deja completamente de lado para poder encerrarse en ese análisis estructural. Se busca un modelo abstracto de competencia y de expresión, ¿no?, en base a los postulados chomskianos, y se pone de relieve el estudio de la sintaxis, ¿no? Y también las estructuras léxicas. Bueno, aparecen ahí ciertas fórmulas que permiten estudiar la semántica, ¿no?, desde un análisis de los predicados semánticos, ¿no? Específicamente la sintaxis, se pone énfasis en la sintaxis. Bien, en el segundo periodo, entonces, en la segunda parte de este tercer periodo, que tiene que ver con la relación entre la semántica y la cognición, aquí se desarrollan teorías de la psicolingüística y otras ciencias cognitivas que se van a ligar con la lingüística. Esta corriente no es muy desarrollada por Irene Tambamex. Un poco más hace referencia a la tercera parte, que tiene que ver con las teorías enunciativas, en donde se retoma la tradición anglosajona persiana y aparece aquí la pragmática como el estudio del discurso y de los enunciados, pero en relación con el contexto. Entonces, aquí toma relevancia este gran componente semiótico, ¿no?, que es retomado de esta tradición estadounidense. Bueno, hasta aquí entonces el recorrido histórico que propone Irene Tambamex. Este recorrido histórico da la pauta de que no hay un consenso en las maneras de concebir la semántica, y tampoco a lo largo de la historia de la lingüística no hubo una sola corriente teórica. Hubieron varias que desarrollaron de diferentes maneras la semántica, y todos esos enfoques de alguna manera siguen conviviendo en la práctica, algunos con mayor relevancia, otros con menor relevancia, de acuerdo a las corrientes teóricas, de acuerdo a las instituciones y a las posiciones que toma uno a la hora de enseñar la semántica o de producir conocimiento de esta semántica, ¿no? Entonces, algunas cuestiones que quiero remarcar, que sí hay un consenso en cuanto al estudio de la semántica, y uno es la ubicuidad del sentido. Es decir, que el sentido no está solamente en la palabra, sino que también está en la frase, en el discurso, está en el enunciado, en el discurso, y también en lo extraverbal que tiene que ver con el contexto. También allí, a un nivel semiótico, podemos encontrar sentidos. Después, otro de las ideas que hay consenso es el rechazo a una semántica exclusivamente léxica. Justamente, si decimos que también podemos encontrar sentido en el contexto, no podemos reducir a la semántica al estudio de las palabras únicamente. Luego, la determinación del nivel de observación del elegido, es decir, tener en cuenta qué vamos a mirar a la hora de estudiar, si vamos a estudiar las frases, si vamos a estudiar el enunciado, el discurso, poder delimitar nuestro objeto de estudio. Y luego tener una conciencia del enfoque de acuerdo a qué nivel observemos y qué metodología usemos para la enseñanza, o que analicemos de qué manera se desarrolla la semántica en algún estudio ya realizado. Bueno, estas fueron algunas ideas del primer capítulo del texto de la semántica, Irene Tambamex. Si tienen dudas me pueden dejar aquí en los comentarios debajo. Si les gustó pueden dar like, y nos vemos en la próxima.